Cordial salud, bienvenidos de nuevo a este conversatorio de todos los jueves de Facebook Live y ahora del TikTok Live. El tema de hoy, bueno, les doy las gracias a cada una de las personas que durante esta semana han escrito y nos han enviado mensajes de gratitud, pero también haciéndonos consultas. Gracias. Gracias a las personas que nos mandan como sus, no sé, ¿cómo dices tú, Eli? Estrellitas. Sí, estrellitas, gracias. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy surgió por alguien que escucha en vivo y en directo, pues el Facebook Live y el TikTok Live, o sea que está al lado de nosotros, y nos pedía que ella escuchaba mucho hablar de que las personas con trastorno límite de personalidad que conviven con personas no TLP viven en el mismo contexto, pero en espacios y en tiempo diferente, que ella quería como saber más acerca de esto. Y empezamos pues a buscar como un título hasta que encontramos el título del conversatorio, y el título es: las personas no TLP asumen que las personas con TLP piensan de la misma forma que ellos. Piensan y sienten de la misma forma que ellos. Entonces, esto va para la persona. Gracias por aportarnos el conversatorio de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que la gran mayoría, o la mayoría de las personas, encuentran difícil como entender el comportamiento de las personas con trastorno límite de personalidad. Estas personas, las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, les es difícil entender comunicarse con las personas TLP. ¿Por qué? Entonces yo le decía que porque asumen lo que sienten y lo que piensan, lo asumen como si las personas con trastorno límite de personalidad lo hicieran, pues, de la misma forma que las personas que no tienen trastorno límite de personalidad lo hacemos. Sí, esto es un error comprensible, porque pues hay que partir de que hay que aprender este nuevo lenguaje, hay que aprender este nuevo comportamiento, sobre todo porque es un comportamiento diferente como a la mayoría de las personas con las que estamos rodeadas, y que nos enfrascamos a las personas que no tenemos este trastorno límite de personalidad, nos enfrascamos tanto, o a veces nos sentimos como acorralados, nos sentimos como encerrados, o como si nos hicieran una encerrona, las personas con trastorno límite de personalidad. Y le repito, es porque tenemos la creencia y asumimos que piensan, razonan, tienen esa parte lógica objetiva de hacer secuencia entre hechos y sentimientos, y eso no es así. Algunas personas con trastorno límite de personalidad que están en terapia y que llevan mucho tiempo, muchos años en terapia, logran integrar debido a las terapias consecutivas, pueden tener integrado toda la parte intelectual con la parte emocional. Entonces se puede hablar, se puede discutir, puede haber cambios, puede haber incertidumbre, y ellos ya pues con el entrenamiento, sobre todo de la parte cognitiva, dialéctica y también conductual, logran integrar cerebro derecho a cerebro izquierdo y logran hacer conexiones que en el momento del trauma
se irrumpió, o sea, se frenó, se paró, y poder ellos hacer todo todas unas relaciones tanto sociales como afectivas como laborales sanas. Pero vuelvo y les repito, cuando llevan muchos años en terapia psicológica, integrando todos estos nuevos conectores, digamos, conectores neuronales, para poder controlar las emociones, controlar la amígdala, que acuérdense que la amígdala es reactiva ante un ataque, ante miedo. Ellos inmediatamente, cualquier estímulo los ponen alerta, o no los ponen, no, alerta no, a la defensiva, y inmediatamente atacan. ¿Qué pasa cuando están en estas personas en este dominio emocional? Cuando tenemos este dominio emocional, podemos tener una discusión, puede ser una discusión fuerte, o puede ser un poco acalorada la discusión, pero no se desborda hasta el punto de que algunas emociones o todas las emociones en ese momento puedan salir de una forma inadecuada, agresiva, estridente, y a insultar a la otra persona, y sobre todo a utilizar palabras ofensivas en la parte emocional o psicológica de la persona. Entonces, estas personas que han podido controlar estas emociones, han podido integrar en el tercer cerebro derecho, cerebro izquierdo, o sea, el cerebro del humano, perfectamente se han logrado ver y han logrado comprender que en algunos momentos sus sentimientos no siempre reflejan la realidad como las personas, las que no tienen trastorno límite de personalidad, lo ven. Han logrado verlo. Por eso puede uno tener una conversación o una discusión abierta y con respeto y con mucho control, con el control emocional que se debe tener para poder estar en estas relaciones sociales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer entonces para entender a las personas borderline, para entender a las personas con trastorno límite de personalidad? ¿Cómo es que funciona la mente, sus pensamientos, sus emociones y sentimientos? Entonces, ¿qué pasa? Es necesario, totalmente necesario, partir de ellos. Cuando uno parte de las personas borderline, y cuando ya uno tiene un entrenamiento, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad y que tenemos un entrenamiento, porque hay que tener ese entrenamiento, queramos o no queramos, es necesario que nosotros tengamos este entrenamiento, y es el entrenamiento del no enganche, el entrenamiento de no entrar como en ese espacio, llamémoslo así, en ese espacio traumático de la persona con trastorno límite de personalidad, sino que simplemente somos unos grandes observadores y escuchas. Y cuando somos unos grandes observadores y escuchas, no nos afecta ninguna palabra que nos diga, no nos afecta ningún concepto que nos diga. Pero ¿qué estamos observando? Estamos observando que en general las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, las emociones son sanas, son controladas, sus sentimientos son controlados, y siempre vamos a partir desde los hechos. Vamos a partir siempre de los hechos, por decir algo. Hubo un éxito, hubo un éxito en la obtención de X o Y. Claro, y enseguida pues le llaman y lo dicen, fue un éxito, el proyecto salió muy bien, o la fiesta fue excelente. Inmediatamente sale el sentimiento, ¿cierto? Ante ese hecho sale el sentimiento,
y es un sentimiento de felicidad, un sentimiento de alegría, un sentimiento, y lo logramos, ¿cierto? Eso nosotros, las personas no borderline, claro, podemos hacer ese proceso, los hechos, sentimientos. Cuando tenemos esa capacidad de poder discernir, ver, podemos entonces ver que cuando, por ejemplo, hay una persona, que vemos así, estamos en una reunión, alguien toma más copas de lo normal, esa persona, puede hablar y puede decir cosas muy disonantes, y puede una persona sentirse enojada, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Que el hecho de que la persona bebió demasiado y que dijo ciertas palabras que fueron más bien disonantes, y ante ese hecho puede generar a algunas personas sentimientos de malestar. ¿Ya? Entonces estamos hablando de hechos, sentimientos. O sea, estamos hablando de una secuencia psicológica o una secuencia mental. ¿Ya? ¿Qué pasa con las personas borderline o que tienen trastorno límite de personalidad? Que ellos no tienen esa secuencia para hacer y ver sentimientos, hechos, sentimientos, sino que ellos, sus emociones, el control de sus emociones, el inconsciente no funciona así. El inconsciente simplemente no ve hechos, sino que ve sentimientos. Ante esas palabras o ante esos gestos, ellos leen inmediatamente, se sienten atacados, y de ahí es donde salen los sentimientos y las emociones antes de analizar qué pasó. ¿Por qué? Porque ellos inmediatamente pasan a un estado de estar a la defensiva. Por ejemplo, ante un decir no tengo tiempo, no tengo tiempo y tampoco quiero, ahora no quiero, no me hablemos de ese tema, es que no me interesa en estos momentos. Cuando uno está hablando con una persona con trastorno límite de personalidad y que estamos expresando estas palabras, lo primero que inmediatamente ellos se sienten atacados, o algunos, no la mayoría, algunos se sienten atacados e inmediatamente caen ¿en qué? En esa incoherencia donde esas emociones salen primero, donde normalmente funciona más el inconsciente que el consciente, y que llega a su mente, llega el momento, porque inmediatamente se va al momento del trauma, y en ese momento del trauma lo que sintió y lo que vivió, entonces inmediatamente pueden sentir que esas palabras son un rechazo, o que esas palabras quiere decir que me está abandonando, o se va a ir y me va a abandonar, o que es un rechazo, que ya no le intereso a la otra persona. Ese es el pensamiento normal del inconsciente de las personas con trastorno límite de personalidad. Primero van los sentimientos que los hechos, y se quedan en los sentimientos. Las personas no borderline primero se van a los hechos, hacen toda una secuencia, hacen consulta, miran, ven las diferentes posibilidades que se presentaron para luego salir de los sentimientos. En cambio, las personas borderline lo primero que hacen son los hechos, lo primero que hacen son los sentimientos, y esos sentimientos son sentimientos o de abandono, o son sentimientos de rechazo, o son sentimientos de mucho miedo, de mucho pánico, inmediatamente aflora el dolor emocional, y en ese dolor emocional hay muchas heridas, hay muchas heridas que todavía no se han cerrado, y se puede desbordar esas emociones y puede atacar a la persona que está a su lado. Puede ser hasta el mismo cuidador, porque también me preguntan por qué, la gran mayoría me consultan, es
¿por qué ante esa persona, el cuidador, la persona que más los ama, por qué ellos se sienten atacados? ¿Por qué ellos terminan devaluando a la otra persona? Y puede ser física como psicológicamente. O sea, física, estamos hablando de golpes, estamos hablando de quitarle la identidad, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que va más allá y es desde el inconsciente. Y es porque el miedo que tienen las personas con el trastorno límite de personalidad es el miedo a que los abandonen, el miedo a no tener esta persona. Y como ellos no, a partir del trauma, y como el trauma no fue felicidad, el trauma no fue alegría, el trauma no fue satisfactorio, el trauma fue displacer. Entonces ellos se quedan con ese displacer y esas emociones en caos. Entonces ellos siempre van a ver, o casi siempre están viendo, el caos, el miedo, el abandono, el que él no me escucha, y empiezan a ser más demandantes, ¿ya? Buscando la forma de que la persona, o el cuidador, o la persona que más los ama, o la pareja, o el hijo, o la hija, buscan siempre quitarles esa identidad para que no piensen, no tomen decisiones, no los abandonen. Es exactamente eso. ¿Por qué? Porque ellos no van a los hechos, ellos van a los sentimientos. Y esos sentimientos afloran desde la forma más inconsciente y desde el mismo miedo, pánico, terror, lo que sea que hubiese sufrido en el momento del trastorno. Mientras que el sentimiento, ¿qué pasa allí? Que este sentimiento como que no encaja, como que estas emociones no encajan ante los hechos. Entonces, como los hechos los logra ver desde un abandono, los logra ver desde un rechazo, los logra ver desde un ataque, eso es lo que ellos logran ver, lo que logran hablar aún más. Uno en terapia dice, sí, es que mi papá me golpeó, me dijo eso, y mirar las cámaras y decir, no, el papá no te pegó, el papá no te maltrató físicamente, lo que hizo fue que te puso límites y te dijo que si no te comportabas tenías que tomar otras decisiones o te iba a llevar para un instituto X o Y. Ellos inmediatamente lo que para ellos ven es que la golpearon, la maltrataron, la tiraron por las escalas, ¿ya? Pero es que eso no es real, dice la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. No es real, correcto. Pero si partimos de la forma como después del trauma quedó el caos emocional, ellos van a esos sentimientos, a esas palabras, que para ellos esas palabras son acciones físicas, acciones de que la están atropellando, o que lo están atropellando, o que lo están maltratando, y que ellos necesitan defenderse además, porque ellos ven literalmente eso. Entonces, ¿qué es lo más importante que les quede claro en este conversatorio? Que las personas que no tenemos el trastorno límite de personalidad no podemos asumir que ellos sienten y piensan igual que uno. Además, si vamos a hablar del sentimiento, a las personas que no tenemos este trastorno jamás nos causaron abandono físico real, jamás nos causaron un abuso sexual, jamás una violación, jamás un estado de un niño, de una golpiza que prácticamente la gran mayoría que en los siglos, 2 siglos antes de este, pues golpeaban mucho a los niños y hasta que no les sacaba sangre, los padres no paraban. Entonces, miren que no hay
no hay esa, o sea, no nos podemos, es decir, igualar de la forma como yo puedo pensar con mis emociones controladas, a como ellos pueden actuar. Yo dije pensar y yo estoy hablando de ellos actuar con las emociones totalmente desorganizadas, totalmente que no se conecta una emoción con otra, y por eso los sentimientos son de pataleta, son de rabietas. Por eso ellos cuando hablan y uno los escucha, y si uno aprende a saber escuchar, uno entonces empieza a armar como como armar un rompecabezas, y dice, ya, no, a él no lo golpearon, sino que con una palabra tal, se sintió golpeado, y él literalmente puede decir, me golpeó, pero por la palabra, por ese sentimiento que le generó esa palabra. Entonces, cuando por ejemplo vienen las parejas, los esposos o las familias que quieren saber un poco cada vez más acerca de cómo pueden abordar a las personas con trastorno límite de personalidad, lo primero que les digo es, primero, entrénense en ustedes en no engancharse. Segundo, aprendan a mirar cuáles son las diferentes sombras o cuáles son los diferentes patrones de conducta o sistemas de creencia que traemos, que las personas con trastorno límite de personalidad nos quitan, nos desbarajustan, hacen con nosotros muchas, cosas demasiado duras emocionalmente, ¿ya? Ahí es donde nosotros debemos entonces entrenarnos primero, para que cuando nos diga cualquier cantidad de cosas, es inmediatamente pensar, ¿cuál fue la palabra que lo detonó? ¿Cuál fue la palabra que la detonó? ¿Cuál fue el gesto? Porque también, si nos ven un gesto, porque ellos son hipervigilantes, después de que se instaura el trauma, ellos son hipervigilantes, y cuando son hipervigilantes, ellos están constantemente mirándote. Fijamente es si volteó los ojos para el lado allá, si volteó la boca para el lado acá, si la mano la subió, si la mano lo hizo así, si fue que, o sea, todo eso para ellos es un ataque frontal. Literalmente para ellos es un ataque frontal. Pero cuando las personas que no tienen trastorno límite de personalidad empiezan a estudiar este nuevo comportamiento, este nuevo lenguaje, vamos a colaborar y ayudarles muchísimo a ellos. Porque va a haber momentos en que a nosotros se nos zafa cualquier palabra en cualquier momento, y yo digo, si no sé, ya sé, dije esto, y empiezan ellos a hablar, a discutir, pero al área de discutir cosas que uno no logra entender, no conecta una palabra con otra, entonces uno inmediatamente es que en vez de estar diciendo, está loco, queda, cállate, no, es ¿cuál fue la palabra que lo detonó? ¿Cuál fue el gesto que dice que detonó? Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de estos comportamientos, es que nosotros vamos cada vez mejorando mucho la comunicación con el otro, con las personas borderline. Pero además le estamos enseñando a que empiecen a controlar sus emociones, que es la base fundamental de este tratamiento. Además, a vivir el saber estar, a vivir el solo por hoy, como el decálogo de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, y traerlos a la realidad del hoy, para que ellos no estén viviendo mirando la vida por el retrovisor, o para que ellos no estén mirando a un futuro de mediano o largo alcance. Entonces, es para que vivan el presente. Cuando logran que ellos vivan el presente, créanme que ellos se van a ver que acaban de decir algo que no es coherente, pero que hay una emoción, y que salió primero la emoción que los hechos, y que ellos inmediatamente se logran ver, porque realmente ellos se logran ver, y cuando ellos se logran ver es porque nivelaron edad psicológica con edad cronológica, y ellos empiezan entonces a hacer su mismo proceso de traerse la realidad y hacer las conexiones que deben hacer
cuando se controlan las emociones, hay unas conexiones neuronales que inmediatamente empiezan a conectar y a ayudarles a controlar o la tristeza, o el odio, o el fastidio, o la ira, o la rabia, ¿ya? Todo esto empiezan ellos a trabajar. Pero por favor, las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, deténganse en un momento, por favor, que si bien no hay dolor emocional, si bien no hay un desorden ni un caos de tus emociones, ellos sí los tienen. Y ellos no paran, créanme que no paran. ¿Cuándo pueden parar? Cuando ellos se salen del cuerpo, haciendo una actividad, por ejemplo, haciendo una actividad, ellos pueden perfectamente salir como de su cuerpo y estar en otros momentos donde les va a generar paz. Cuando ellos, por ejemplo, consumen droga o alcohol, es otra forma de ellos como evadir ese dolor emocional y descansar un poco de ese continuo dolor emocional, de ese ay emocional. Entonces, las personas que convivimos con personas con trastorno límite de personalidad, por favor, los invito a que aprendan este nuevo lenguaje, aprendan a comunicarse con ellos, pero para comunicarse con ellos, por favor, primero salgámonos de nuestra importancia personal, de nuestro yo, de nuestra coherencia, para poder saber cómo llegar a ayudarlos a ellos y que ellos lleguen a tener esta coherencia que tenemos nosotros, que sí se logra, que sí se logra. Entonces, ahí les dejo para que lo piensen un poco y se apoyen en que quieran aprender este nuevo comportamiento y este nuevo lenguaje. Bueno, Eli, pasemos entonces a las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado hoy al live y a los que están entrando al live. Les pido a las personas de TikTok que nos colaboren dándole clic a la pantallita y compartiendo este live. Por acá tenemos muchas preguntas, hay muchas dudas del día de hoy y por favor vayan formulando sus dudas e inquietudes para aprovechar el máximo tiempo con la doctora. Por acá nos dicen buenas noches desde España, gracias y un abrazo. Buenas noches para ustedes y gracias por estar acá. Por acá nos dicen saludos doctora desde México. Hola. Doctora, buenas tardes, gracias por su tiempo para aclarar inquietudes. Mi pregunta es la siguiente: siento que mi pareja con TLP solo está conmigo por el factor económico, ya que solo me pide obsequios y favores y a veces se comporta de manera muy agresiva si no le doy algo. Doctora, ¿qué debo hacer? Yo la quiero, pero ya estoy desgastado emocionalmente. Entonces, como está en la etapa de la complacencia, en la etapa, eso viene a ser la etapa del castigo y de la complacencia o la gratificación y el castigo. Entonces, lo que estás haciendo es que le estás, en vez de estar ayudando a que ella se haga cargo de sí misma, que se haga cargo de la edad cronológica que tiene, lo que estás es fortaleciéndole la etapa el niño que va más o menos de los 3 a los 5, 6 años, que a toda hora es pidiendo un obsequio, pidiendo un regalo, deme. Más la diferencia de ahora es que ella es adulta, entonces empieza a ser muy caprichosa la persona y a hacer berrinches. Y lo que pasa es que ya sabe que ante sus caprichos y ante sus berrinches, tú inmediatamente le giras, le das. Ahí es necesario que tú vayas donde un psicólogo especialista en borderline y simplemente te ayude, primero que todo, a que tú te conozcas. Segundo, a que no te enganches. Y a tercero, a que mires qué patrón de conducta tienes tú del niño que estás dando y no te estás dando cuenta que es un patrón de conducta. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, saludo doctora desde México. Mi pregunta es,
Personas con TLP nunca llegan a sentir culpa de sus actos. En la última plática que tuve con mi expareja me dijo que no se arrepentía de nada. Esa falta de empatía es normal en ellos, de no tener ese sentimiento. Pero yo te doy la respuesta y voy a partir desde el momento del trauma. El trauma que se les genera a las personas con trastorno límite de personalidad no es de placer, alegría, diversión, no. Fue algo traumático que le cambió a partir de ese momento para el resto de su vida, ¿ya? Entonces ellos no tienen, de verdad, es verdad, ellos logran tener compasión y empatía a través de las terapias, pero sin terapias ellos no van a sentir que tienen que perdonar, no van a sentir que tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque lo que sienten con ese dolor emocional a partir del trauma es que el resto del universo les debe. El resto del universo los maltrató, por tal motivo ellos están exigiendo porque les deben, ¿ya? Entonces, lo que sí debes hacer es no buscar insistentemente, es que yo necesito que él diga, yo tengo la culpa, perdón, porque no lo va a hacer, es porque no se ve. Él no se ve, sino que el resto de la humanidad le debe. Pero no se ve lo que él hace. ¿Por qué? Recuerden que es que ellos no se van a los hechos, ellos se van primero a los sentimientos. O sea, lo primero que sale es la amígdala ante cualquier estímulo y es de ataque. O es de huida o es de ataque, ¿ya? Entonces no esperes que él te diga eso. Ve donde un psicólogo, especialista en borderline, y vas a entender el por qué el desorden emocional de él y por qué la forma de no tener ni empatía ni compasión, ¿ya? Y ahí antes vas a mejorar tu calidad de vida y la de él. ¿Por qué? Porque le vas a poner límites, le vas a saber poner límites, van a poder tú llevarlo a un punto de que se logre ver para que vea esos sentimientos de dónde salieron, cómo fueron los hechos, cómo sucedió en realidad, no desde la forma que él lo ve, porque lo ve todo desde el ataque, sino desde una secuencia mucho más real, que es lo que se necesita, y traerlo siempre presente. Entonces, es necesario que estés apoyada en un psicólogo. Por acá, por el WhatsApp nos escriben: doctora, buenas tardes. Si mi pareja con TLP ya no quiere intimar conmigo, pero tampoco me termina, ¿qué debería hacer? ¿Hay alguna razón para esta actitud? Buenas tardes. Yo te hago una pregunta. Ante esa actitud de él, no hay algo que dice aquí como que no está normal nada. Yo creo que empiezas a mirar esa parte como que no hay nada que se conecta con nada. Lo ideal es que tomes tú la decisión. No la has tomado porque todavía debe haber un apego, pero por encima del apego está tu bienestar, tu salud mental. Entonces, toma tú la decisión y vete. Ok. Por acá, por el TikTok, la gente del TikTok por acá nos dicen: ¿existe entre el TLP y despersonalización, disociación, desrealización sin ser un TX disociativo? ¿Existe relación? Mírame, cuando existe un trauma, y si el trauma fue desde muy pequeñitos, ¿cierto? Desde la infancia, la primera infancia, el niño no entiende qué está pasando con lo que está haciendo el adulto o el grande con él. Para poder entender ellos, necesariamente hay una parte de ellos donde prefieren desconectarse ante esta realidad. Por eso sí existe lo que es la desrealización, la despersonalización, el pensamiento dicotómico,
¿Por qué? Porque ellos quedan tan alerta no, quedan tan a la defensiva, y para ellos es todo sí o no, blanco o negro, precisamente porque es el punto donde ellos se pueden conectar y estar en el aquí, estar en el cuerpo, dentro de su cuerpo. Pero eso también tiene muchísimo que ver cómo fue que el niño o la niña evolucionó ante el trauma. ¿Cómo fue? Porque ellos todos quedan en estado de indefensión, y esa indefensión está entre estar a toda hora en estado de ataque, estar a toda hora prevenidos, estar a toda hora a la defensiva, ¿ya? Y sí, eso tiene que ver con el trauma. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen: doctora, tengo TLP y mi mejor amigo murió hace 2 meses y no estoy en terapia, pero no quiero molestar a nadie. Hasta ahí. Muy bien. Yo no sé para ti qué significará no molestar a nadie. No lo sé. Ante una muerte, y si era tu mejor amigo, lo ideal es que busques ayuda. Te voy a contar mi historia que pasó hace poco. Mi madre muere de COVID y a los 3 meses mi esposo muere de un infarto. Ambas muertes fueron impredecibles y ellos eran mi grupo de consejeros, donde les consultaba mucho. Muere mi madre, pero yo, gracias a Dios, queda mi esposo, ¿cierto? Pero al morirse mi esposo, ¿quién queda? Entonces busqué ayuda, y claro que sí, busqué ayuda psiquiátrica y voy donde mi psicóloga constantemente. Entonces, lo ideal es que te apoyes y te ayudes para que no caigas en otros estados más dolorosos emocionalmente. Apóyate en un psicólogo, ve donde un psicólogo para que te ayude a procesar esta pérdida, porque es una pérdida. Ok, por acá por el Facebook nos dicen: buenas tardes, doctora, mi pregunta es la siguiente: ¿nos puede enseñar alguna técnica terapéutica que puedan utilizar las personas con no TLP en las personas con TLP cuando hablan del vacío, y cómo podemos ayudar para que la persona con TLP realice contención emocional? A ver, la contención emocional no la hace la persona con trastorno límite de personalidad. La contención emocional la hace la persona no TLP, que le ayuda a hacer contención emocional, le ayuda a que se lo ve o que se lo ve, y a que tome el mando de esa emoción y la controle, ¿ya? El vacío emocional no lo puede sanar nadie sino ellos mismos. Lo máximo que uno hace es apoyarlos, pero ellos toman la decisión. Tomar la decisión no es muy fácil, porque hay que entender. Para entender hay que ver. Y como ellos, sus emociones están en caos, por eso muchas veces hablan un tema, no terminan el tema, pero inician otro tema, o a veces hay una discusión por un reclamo y ellos inmediatamente toman 3, 4, 5, 6, 7 temas del pasado, y uno dice: ¿qué pasó aquí, cierto? Precisamente es porque ellos no tienen ese control de las emociones. Al no tener control de las emociones, no hay control de los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que estés en algún acompañamiento psicológico, y una técnica que es excelente para ambos, tanto para las personas no borderline como las personas borderline, es taparse un oído e intercambiárselo uno al otro y escucharse, y que se escuchan cuando hablan o cuando no hablan. Ok, por acá por el Facebook nos dicen: hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, la sigo desde Chile. Hola, gracias. Doctora, ¿cómo puedo ponerle yo límites a una persona con TLP que no es mi familia ni tampoco mi responsabilidad, pero no ha dejado de acosarme? Yo entiendo su condición, pero no sé qué hacer para que pare de hacerlo. Ya he aplicado el contacto cero, pero a veces eso tampoco funciona.
Hay que mirar entonces cuál sería el enganche. ¿Qué enganche tiene esa persona contigo? ¿O qué fuiste tú en el pasado para esta persona que hoy quiere retornar y te está exigiendo que se lo dé? O sea, hay varios factores que es necesario saber qué pasa allí para poder hablar de ello. Ponerle límites, hay que saber qué pasó. Hay que hacer toda una línea histórica para saber qué pasó entre ustedes y por qué esta persona todavía está exigiendo. Ok. Seguimos dándole like a la pantallita a las personas de TikTok. Por acá por el TikTok nos dicen: yo no quiero ser carga para nadie porque después están diciendo que me escudo en mi TLP. Eso me dice mi mamá y mi hermana. Mira, si entras tú a una terapia psicológica y que lo hagas con toda la conciencia de que lo voy a hacer y no me voy a retirar hasta que yo encuadre mis emociones, créeme que va a llegar un momento en que ellos no te van a decir que te estás escudando en el TLP. Pero hazte cargo de tu trastorno. El que tengamos trastorno límite de personalidad no quiere decir que yo no me pueda hacer cargo de mí misma. Claro que sí. Uno se hace cargo cuando uno tiene una enfermedad física o mental. Cuando uno se ve y sabe que tiene ese problema, uno se hace cargo. Cuando uno no se ve, así sea un problema físico, pero no se logra ver, la enfermedad sigue y sigue y sigue y para cuando ya casi que ya estoy a punto de morir. Y esa persona, ¿qué quiere decir? No se hizo cargo a tiempo de su enfermedad física. Exactamente pasa esto con las enfermedades mentales. Es necesario que tú te hagas cargo de tu trastorno, porque es tuyo, no es de toda la familia. No le pertenece a nadie más sino a ti. Entonces, es necesario que te hagas cargo y estés en terapia psicológica permanente, mínimo por 3 años. Por acá por el TikTok nos dicen: hola doctora, quería saber qué puedo hacer si una persona con TLP no contesta los mensajes. No la acoses. No la acoses. Es una persona con trastorno límite de personalidad. No sabemos en qué sentimiento está contigo. No la acoses. Que estar con una persona TLP hay que tener toda la tolerancia del universo. Hay que tener toda la compasión del universo. Y hay que tener muy buena empatía. No lo acoses, que aparezca. Cuando aparezca, eres tú la que vas a tomar la decisión, porque es tu responsabilidad. Te está generando malestares a ti. Entonces tú hazte cargo de ese malestar y ve por tu bienestar emocional, que esa es tu responsabilidad. Por acá por el TikTok también nos dicen: hola, buenas tardes, tengo una duda, mi novia tiene TLP y a veces quiere estar conmigo. ¿Qué puedo hacer? Tengo una duda, mi novia tiene TLP y a veces quiere estar conmigo. ¿Qué puedo hacer? Si tienes novia y quiere estar contigo, es tu novia. Ahora bien, que es demasiado demandante, que puede ser esa la pregunta, que es demasiado demandante, y al ser demandante es hipervigilante, y al ser hipervigilante no quiere estar, sino a mi lado, ese es otro tema, ¿cierto? Entonces ahí te tocaría mirar cómo aprender, si quieres continuar con tu novia, aprender sobre el lenguaje del trastorno límite de personalidad y también sobre esos sentimientos, para que tú puedas controlar lo tuyo, tu espacio y saberle decir con las palabras de ella para que ella se vea y se entienda. Buenas tardes, doctora, dicen por acá. Buenas tardes. Por acá nos dicen: buenas tardes, tiene mucha razón. Yo estoy en ese proceso de identificar cuando ella se está triste o seria. Ya no me engancho a preguntarle qué le pasa. La abrazo muy fuerte, la acaricio y le va pasando poco a poco. Usted me enseñó la palabra compasión y la practico todo el tiempo con ella, con mucho amor, pero sin ser permisiva. Muchas gracias por sus consejos. Ok, gracias por compartir tus aportes y tus experiencias. Por acá nos dicen la persona que preguntó ahorita,
sobre cómo ponerle límites a una persona que la acosaba, retornando a esa inquietud. Sí. Relacionado a mi pregunta anterior, ya hemos hablado con su familia, pero parece como que si se hubiera rendido en querer atender a su familiar con TLP. Es por eso que no sé cómo poner ese límite. No puedes repetirme. Relacionado a mi pregunta anterior, ya hemos hablado con su familia, Okay. pero parece como si se hubieran rendido en querer atender a su familiar con TLP. Es por eso que no sé cómo poner límite. A ver, si logro entender. La familia no sabe poner límites. Tú eres parte de la familia, pero externa. Eso fue lo que digo ahora más adelante, ¿cierto? Y tú quieres poner límites. Las personas que deben poner límites es las personas que están cerca de él. Si tú ves que es que está demasiadamente demandante, si tú ves que es que está demasiadamente asfixiante, pero ellos aceptan, tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Son ellos los que deben de darse cuenta para saber qué hacer ante esa demanda. Ok, por acá nos dicen, doctora María, Hola. el psiquiatra doctora María, psiquiatra, ¿qué puedo hacer si la persona TLP me hackeó y me siento como fatal? Siento que no tengo vida propia, ¿qué puedo hacer? Pero te hackeó alguna cuenta, algún correo, te hackeó tus emociones. Ok, por acá por el TikTok seguimos. Nos dicen, hola, buenas tardes, ¿puedes explicar en qué momento se tiene borderline? En el momento en que el niño sufre un trauma, el niño cambia absolutamente. Lo que pasa es que los adultos que estamos cerca del niño no nos percatamos porque pensamos que todo eso es parte de la crianza, eso es parte de que está creciendo, eso es parte de su evolución, de su carácter, su temperamento. Pero es saber qué está pasando con él, si en realidad tuvo o un abuso o una pérdida o un abandono. Ok, por acá por el TikTok nos dice, mi hija tiene TLP y ningún médico ha visto un trauma en ella. ¿Puede ser el TLP algo genético? No entendí la pregunta. Mi hija tiene TLP y ningún médico ha visto un trauma en ella. ¿Puede ser el TLP algo genético? ¿Qué médico la atiende a ella? ¿Qué médico? Hagámosle la pregunta por el ¿De qué TikTok. médico estás hablando? ¿Médico general? ¿Médico psiquiatra? Ok. Por acá nos dice, ¿es normal en una persona con TLP que espere que una persona la domine y le diga siempre qué hacer? Está preguntando que si es normal que una persona no TLP domine a una persona TLP. Sí, claro que sí. Es otra forma de ser demandante. Es otra forma de ser demandante, o sea, muy sumiso, muy demandante también, porque entonces no vas a poder tomar alguna acción porque él siempre va a estar ahí. Por acá también nos dice, ¿cómo me doy cuenta que mi pareja tiene TLP? Hay unos criterios muy fundamentales, básicos, en el trastorno límite de personalidad. En el libro de Deja de andar sobre cáscaras de huevo, en la página 16 o 17, algo así, hay un cuestionario donde tú puedes contestarlo y puedes darte cuenta. Otra de las cosas es ir digamos, al Google y que te muestre cuáles son las características fundamentales del TLP, y son 9, y tú los puedes mirar, y ahí te pueden explicar de qué se trata cada uno, cuáles son los comportamientos en cada uno. Por acá nos respondió, nos está diciendo la chica del hackeo, Ajá. que le hackearon todas las redes sociales. Ok. Hacer una denuncia.
hacer una denuncia. Te tocaría hacer una denuncia. Segundo, saber qué fue lo que detonó en la persona TLP ese comportamiento, ¿ya? Es muy importante que te des cuenta qué fue el detonante de esa persona. Ok. Por acá, por el TikTok nos dicen, ¿cómo lidiar con una hija con TLP y tóxicos? Les voy a decir, para uno no lidiar con una hija TLP, búsquese un buen psicólogo que tenga trayectoria en el borderline o TLP. Segundo, que les enseñe técnicas para que uno se escuche, se vea y mire cómo es que yo abordo a mi hija y cuáles son los detonantes que mi hija se altera. Y tercero, cómo poder llegar a unos acuerdos, pero desde el control emocional para que para que cierren ese círculo tóxico. Por acá por el TikTok nos dicen, hola, buenas tardes, tengo TLP y cuando estoy con mi pareja siento que a veces la odio. ¿Qué hago? Hola. Cuando... Esto tiene muchísimo que ver con el momento del trauma. Vea un psicólogo, especialista en borderline o TLP, y que hagas ese tratamiento para que veas qué hay ahí que te genera tanta rabia y que ella no estaba en el momento del trauma. Por acá por el WhatsApp nos preguntan, hola doctora, ¿es común en el TLP las obsesiones con algunas personas y crear perfiles falsos para molestarlo o algunos TLP hacen eso? Gracias, mi nombre es Emi. Hola Emi, sí, claro que las personas con trastorno límite de personalidad, una de las características es la obsesión, y esa obsesión es una obsesión dañina porque quiere a toda costa hacerle daño al otro, porque el otro debe de sentir el dolor que yo tengo en estos momentos porque tú no estás, o porque me abandonaste, o porque no me prestaste atención, o porque me dejaste, cualquier cantidad de cosas. Y en la persona borderline lo que quiere es que las personas no TLP sientan el mismo dolor emocional y el mismo caos emocional para que los comprendan. Bueno, vamos terminando, vayan realizando sus preguntas que vamos terminando. ¿Es posible que el psicólogo de la EPS pueda llegar al diagnóstico de TLP de un paciente? Es posible, porque tiene contactos, porque ha tenido, charlas, se ha preocupado porque le llegan muchos pacientes muy similares. Es posible que sí. Elizabeth, gracias por la florecita. Gracias, Elizabeth. Por acá nos preguntan, desde Chile, una consulta. ¿Qué diferencia hay en una persona con doble personalidad? ¿Qué diferencia hay en una persona con doble personalidad que le llaman bipolaridad y la diferencia con trastorno de la personalidad? Mírame, no sé dónde se estaba leyendo un diagnóstico psiquiátrico de Marilyn Monroe y hablaba exactamente de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la bipolaridad a veces se le dice que es bipolar la persona con trastorno límite de personalidad por los cambios continuos de sus actitudes. Tampoco puede estar alegre, tampoco puede estar triste, tampoco puede estar depresivo, tampoco puede tener mucha rabia, ¿cierto? La enfermedad bipolaridad lo que tiene es que da episodios más continuos y largos, por ahí de 2 a 3 meses de euforia y 2 o 3 meses de depresión o de tristeza. Por eso traen esta bipolaridad en el trastorno límite de personalidad porque se asemeja un poco, pero la diferencia es que el trastorno límite de personalidad puede pasar varios episodios
de euforia o de tristeza en un día. Ok. Por acá nos dicen... ya leímos el del psicólogo de la EPS. Stephanie, muchas gracias por la florecita. Gracias, Stephanie. ¿Una persona con TLP puede ser psicólogo? Sí, los hay, pero las personas con TLP que conozco, que están en tratamiento, no están en servicio. Están primero tratándose de su trastorno límite de personalidad, buscando la forma de sanarse y buscando luego compartir de todas sus experiencias en sus tratamientos. Y por último, por acá por el TikTok, para cerrar este live de hoy, nos dicen, disculpe, es que no escuché la respuesta de los psicólogos de la EPS. Vamos a volver a leerte aquí, Mar. ¿Es posible que el psicólogo de la EPS pueda llegar al diagnóstico de TLP de un paciente o es necesario que sea especialista en TLP? Que la persona no escuchó la respuesta. Ya. Mira, es posible que la persona de la EPS, el psicólogo de la EPS, tenga conocimiento del trastorno límite de personalidad, tenga un cuestionario breve de 10, 15 preguntas y puede perfectamente decir sí. Es muy factible que usted tenga trastorno límite de personalidad y lo que haga es que lo remita. ¿A dónde lo va a remitir? De la EPS. De la EPS lo va a remitir a donde el psiquiatra con un prediagnóstico para que el psiquiatra entonces ya sí lo evalúe. Es esa parte. Y puede tener también otro diagnóstico fuera de la EPS también. Ok. Por acá por el Facebook nos dicen, es normal fantasear todo el tiempo con el pensamiento de que es más fácil de rendirse en la vida que seguir adelante, porque la vida es muy difícil en todos los aspectos para una persona con TLP. Todo se ve sin futuro, aunque se esfuerza por salir adelante. Dejar de luchar por vivir, ya no tiene motivación en la vida con nada. 34 años sin hijos, sin nada. ¿Qué pasa? Que es muy importante que te apoyes en un psicólogo especialista en borderline y que te ayude primero que todo a sanar esta herida emocional. O sea, saber qué fue lo que pasó, ir hasta el momento del trauma y empezar a sanarlo. Segundo, va a ir mermando entonces tu dolor emocional, por ende quiere decir que estás haciendo controles de tus emociones. Y tercero, que cada vez vas a estar haciendo más conciencia del solo por hoy, el saber estar y vivir el presente. Y no vas a estar divagando entre el pasado, que ya no existe, y el futuro, que tampoco existe, sino el presente. Por acá nos dicen saludos desde Estados Unidos. Saludos. Doctora, ¿cómo puedo ponerle un límite al padre de mi hija, ya que él es uno de los detonantes más fuertes para sus crisis? Primero que todo, que tú tengas psicólogo, especialista en borderline. Segundo, buscarle la forma de que él vaya también donde un psicólogo o si no, buscarlo con el bienestar del niño y el menor, que el padre vaya donde un psicólogo o de un psiquiatra que lo evalúe y que ya empiecen a hacerle tratamiento. Vamos terminando, pero es que están entrando algunas preguntas. Por acá dicen, doctora, me da pena demandar. Esta es la persona que nos habló del hackeo ahorita de sus redes sociales, retomándola. Me da pena demandar, he tratado de hablar con la persona TLP, pero lo niega todo y sé por qué lo hace, pero creo que no es la manera correcta. ¿Qué puedo hacer para que entienda? Para que entienda esto, dime qué fue el detonante, porque la persona TLP no va a parar hasta que te destruya. ¿Por qué? Porque esa persona cree que tú lo estás generando ese dolor emocional y está haciendo todo lo posible para que tú sientas lo mismo que esta otra persona siente, la persona TLP. Entonces, ser consciente de cuál fue el detonante.
Ya tú sabiendo cuál fue el detonante, ya claro, entonces puedes ir, sentarte con un psicólogo, especialista en borderline y empezar tú primero a controlarte y segundo controlar la comunicación con la otra persona. Ok, por acá nos dice, no es querer morir, es no querer vivir. ¿Cómo se vive con esa montaña rusa de emociones diariamente? Esa montaña rusa de emociones diariamente, durante 24 horas al día, hay solución. Busca un psicólogo especialista en TLP y créeme que si vas cada 8 días, en cuestión de año y medio, has controlado esa montaña rusa. ¿Por qué? Porque cada vez vas mermando y vas sanando, pero necesitas estar en terapia psicológica. Y la última pregunta para irnos. ¿Las mujeres TLP pueden no tener el llamado instinto maternal por la misma condición? Sí, claro que sí. Puede no tener ese instinto. ¿Por qué? Porque puede amar al niño, pero no sabe qué hacer con el bebé. ¿Por qué? Porque el llanto también es una forma de dar crisis, de generar crisis. La responsabilidad de un bebé les genera crisis. La enfermedad del bebé le genera crisis. Entonces, lo ideal es que esté en una terapia psicológica, especialista con el borderline. Bueno, llegamos al final del conversatorio. Les doy las gracias a cada una de las personas que participaron y nos vemos en el próximo Facebook Live y TikTok Live con un nuevo tema. Muchísimos éxitos.